De ser un simple lagarto doméstico sin rumbo ni significado a convertirse en un sheriff y héroe del viejo oeste, donde observamos como un personaje que inicialmente no tiene claro su lugar en el mundo, acaba encontrando su destino en un entorno salvaje y lleno de retos. A través de humor, aventuras y encuentros pintorescos, Rango descubre que para forjar una verdadera historia personal debe asumir un deber más grande que él mismo. Este relato aborda la idea de ser quien necesitas ser para cumplir un propósito y nos recuerda que en ocasiones el simple anhelo de buscar tu sitio puede llevarte a hallarlo en el lugar más insospechado. Todo inicia con un lagarto cuya identidad ni siquiera está clara al comienzo, es tan solo una mascota que vive encerrado en una pecera, sin nombre ni propósito concreto. En esa pequeña vitrina pasa el tiempo imaginando y asumiendo múltiples personalidades, porque no sabe realmente quién es ni a quién podría aspirar. Su vida cotidiana se limita a interpretar los papeles que ha inventado él mismo, lo cual evidencia su profunda carencia de sentido y de un objetivo real. Desde el principio queda claro que no tiene un rumbo definido y que su necesidad de encontrarlo es el gran impulso para lo que vendrá después. Este lagarto no sabe quién es en este mundo y se conforma con imaginar posibles versiones de sí mismo para llenar un vacío existencial. Sin embargo, esa rutina se rompe abruptamente cuando su vehículo sufre un accidente automovilístico y él sale despedido, quedando solo en medio de un desierto abrasador. Confuso y contraído, culpa de todo un armadillo que insistía en cruzar al otro lado, una frase que, sin darse cuenta, él perseguiría durante toda su historia. Aún así, el lagarto no oculta su descontento por la situación, hasta que el armadillo le lanza un consejo inmediato: debes aceptar donde estás. Luego le señala la dirección de un pueblo cercano que al menos promete agua y un camino a seguir. En este momento no le queda más opción que seguir el camino que le han indicado, internándose en un desierto plagado de peligros, todo aparentemente dispuesto a acabar con él. Se hace evidente que en ese entorno nuestro lagarto carece de toda identidad y cada paso refuerza su sensación de ser un don nadie. Tras atravesar las dificultades del bajo calor sofocante, se encuentra con la señora Vince, quien de inmediato le pregunta: ¿quién eres? Como respuesta, él se limita a expresarse que es de todo un poco, pero en realidad no es más que un reflejo de su propia confusión. No tiene un rumbo ni un nombre que lo defina, solo el gran vacío existencial que lo acompaña en su travesía. Aún así, Vince, compadeciéndose, decide ayudarlo y guiarlo al pueblo prometido por el armadillo, abriéndole así la oportunidad de descubrir quién podría llegar a ser en este nuevo escenario. Al llegar al pueblo, su aspecto y comportamiento lo delatan como un forastero. Al darse cuenta, decide asumir de inmediato una actitud distinta. Se presenta con el porte de un legendario vaquero bajo el nombre de Rango. Aunque en el fondo, esta nueva identidad es tan solo otra de sus interpretaciones, le brinda algo que nunca había tenido: la sensación de encajar en un papel con un propósito propio. Poco a poco, Rango se aferra a esa imagen del héroe del oeste, pasando de ser un lagarto sin rumbo a proyectar una personalidad segura, capaz de inspirar a quienes lo rodean, o al menos de llamar su atención. Aun cuando su yo, vaquero, sigue siendo una actuación, en ese supuesto papel encuentra un principio de identidad. Rango se instala en un pueblo que se halla al borde del colapso. La falta de agua, recursos básicos y también moneda de cambio amenaza su supervivencia. Mientras él continúa alimentando su papel de legendario vaquero, se jacta de haber derrotado a los 7 hermanos, creando una reputación que al final le sale cara. Sus fanfarronadas provocan que lo desafíen a un duelo al estilo del viejo oeste, en el que debe probar esas supuestas habilidades. Cuando la situación parece complicarse, un halcón irrumpe en el momento justo. Gracias a un golpe de suerte y un uso ingenioso de su ingenio, Rango logra vencer al ave. Irónicamente, con ello se afianza su imagen de héroe. A pesar de todo, sigue siendo, en gran parte, otra de sus interpretaciones. En este momento, el pueblo entero ve a Rango como el gran héroe que llegó de la nada para salvarlos. Él se pasea con un aire triunfal, recibe elogios y disfruta de esa atención que nunca había experimentado. Sin embargo, muy en el fondo, sigue sintiendo la incomodidad de saber que esa imagen gloriosa es en buena medida una mentira. Rango no es ese vaquero legendario que presume derrotar a los temibles forajidos. En realidad, apenas se descubrió a sí mismo en unos días atrás. Aún así, se aferra a la posibilidad de que quizás pueda convertirse en esa figura ejemplar, de verdad y no solo de un nombre. Con cada cumplido recibe, va construyendo un extraño puente entre la farsa y la posibilidad real de transformarse en alguien valioso.
Por otra parte, este reconocimiento social le abre la puerta de algo que nunca había sentido, la importancia de un propósito. Antes, Rango vivía inventando papeles en su pecera, casi como una forma de matar tiempo y huir de su realidad sin sentido. Ahora, aunque todavía en parte fantasea, va adquiriendo responsabilidad. No puede simplemente escapar cuando las cosas se pongan difíciles. Ser el héroe conlleva proteger al pueblo y ayudar a resolver sus problemas con el agua. Esa exigencia no solo es una presencia externa, internamente empieza a preguntarse si realmente tiene la grandeza para cumplir con la confianza que los habitantes han puesto en él. Después de su destacada hazaña, Rango se gana el derecho de conocer al alcalde del pueblo. Durante su conversación, el alcalde hace un comentario crucial: todo ser vivo hará lo que sea por conseguir agua y seguir existiendo. Quien controla el agua, controla el poder. Con esas palabras deja claro cuánto necesitan los pobladores a alguien que los rescate de la miseria y el miedo constante a quedarse sin ese recurso vital. Consciente de que Rango ha demostrado cierto coraje, el alcalde decide nombrarlo sheriff del lugar, depositando en él la esperanza de mantener a salvo el agua y proteger a la comunidad de peligros que acechan. Sin embargo, la felicidad de Rango se ve interrumpida casi de inmediato al descubrir la difícil suerte que corrieron los sheriff anteriores en ese lugar. Además de enterarse de la posible escasez de agua que amenaza a todos, consciente de la gravedad de la situación, Rango promete proteger el preciado recurso a cualquier costo. No obstante, sus propias fallas acaban facilitando el robo del agua, desatando aún más los problemas para el pueblo. Debido a este golpe, Rango y los habitantes se ven obligados a seguir las pistas dejadas por los ladrones del agua. Saben que recuperar el preciado recurso es la única forma de salvar al pueblo, y ahora Rango carga con la responsabilidad de protegerlos. En plena búsqueda, descubren que el agua está bajo el control deliberado, acción que conduce al pueblo a la ruina inminente. Una vez encuentran una pista sobre el responsable, Rango y los demás habitantes se embarcan en la búsqueda de los criminales que robaron el agua, con la esperanza de resolver por fin la escasez y salvar a la comunidad. Durante una pausa para descansar, uno de los pobladores menciona el espíritu del oeste, describiéndolo exactamente que al comienzo lo hizo el armadillo. Solo quienes sean capaces de cruzar al otro lado podrán llegar a verlo. Pero ¿qué significa en realidad el otro lado? Pues al principio se sugiere que es únicamente para aquellos capaces de cruzar la carretera sin ser aplastados, un logro literal, pero si vamos más allá, puede entenderse como una metáfora de trascender los límites personales y encontrar un propósito profundo. No se trata de solo superar un obstáculo físico, sino de mirar a lo lejos de la rutina o el temor, conectándote con lo que de verdad te impulsa a cruzar al otro lado. Implicaría ese paso interior, el acto de abrazar la vida con un nuevo sentido y reconocer quién eres y por qué estás aquí. Después de concluir aquella conversación, Rango comparte un momento más íntimo con Vince. Ella, con un tono vulnerable, le pregunta si alguna vez ha experimentado la soledad en este mundo desolado, donde la muerte parece ser algo cotidiano. Rango, por su parte, admite haber vivido así durante prácticamente toda su vida, siempre sintiéndose un forastero. Al hablar con sinceridad, logra transmitirle a Vince que no está sola en su desconsuelo. Ese intercambio lleno de empatía y valor les permite descubrir una conexión más profunda. Al día siguiente, Rango y su grupo logran dar con el paradero del agua y diseñan un plan para recuperarla. Con la ayuda de los habitantes que ponen en práctica sus habilidades de actuación, buscan emboscar a los ladrones y durante un breve instante parece que logran huir de los bandidos sin mayor peligro. Sin embargo, esa aparente victoria se esfuma cuando los delincuentes vuelven con más fuerza, decididos a adueñarse otra vez del valioso recurso. En este punto se hacen evidentes los notables progresos que Rango ha logrado al asumir su nueva personalidad. Demuestra un ingenio y una valentía que nadie hubiese imaginado en un simple lagarto, lo que le permite escapar y sobrevivir en el caos causado por los bandidos. Sin embargo, la aparente victoria se esfuma en el instante en el que descubren con desconcierto que el garrafón de agua está vacío. Esa revelación, más que frustrarlos, reafirma la urgencia de su misión y evidencia cuánto les queda por hacer para salvar el recurso más preciado en medio del desierto. ¿Y ahora qué será del pueblo? Sin agua, los habitantes se encuentran al borde de perderlo todo. Sus ilusiones, sus planes y en última instancia, sus propias vidas. Incluso Rango, quien hasta hace poco parecía sostener la esperanza de revertir la situación, se topa con una verdad devastadora. El auténtico criminal tras la desaparición del recurso sigue siendo un enigma, pues el banco donde se almacenaba el agua ya había sido vaciado antes de que ocurriera el supuesto robo. Este giro deja claro que el problema va más allá de un simple bandido, poniendo en jaque no solo el futuro del pueblo, sino también de la recién adquirida confianza de Rango en su rol de protector.
Esta situación sume al pueblo en la desesperanza total. Sin agua no solo colapsa la economía, sino que también queda condenado a la muerte. Rango empieza a sospechar de alguien que sabe muy bien cómo aprovechar el instinto de supervivencia de los demás para manejar a su antojo. De esa forma llega a la conclusión de que el principal sospechoso es, en realidad, el alcalde, la figura que más se beneficia del pánico y de la dependencia de la comunidad hacia el agua. Porque sí, este ya conoce la verdad, lo que puede llegar la manipulación, y entiende que este tiene más responsabilidad que sí mismo, y es la vida de los habitantes del pueblo. Al entender esto, el alcalde se acobarda de que este pueda entender la verdad dentro del caso, llamando así a la víbora Jake para arrebatar la vida de Rango. Rango ha pasado desde ser un inocente sin rumbo ni destino claro, a convertirse en la figura de la ley y el orden del pueblo, devolviendo a sus habitantes la esperanza de sobrevivir en un entorno tan hostil. Sin embargo, su progreso se ve trucado por la llegada de Jake, dispuesto a destruir todo lo que Rango había construido hasta ese momento. Al desenmascarar cada una de sus farsas, Jake expone la realidad. Por muchos esfuerzos y hazañas que Rango haya realizado, no puede mantener una identidad que no le pertenece. De pronto queda claro que sigue siendo en el fondo el mismo lagarto inseguro que buscaba un lugar en el mundo. Rango comprende que, en el inmenso y áspero mundo del viejo oeste, no posee una identidad real ni un propósito que lo sostenga. Todo aquello que proyectó como un heroico resulta al final un conjunto de gestos y palabras ensayadas, una actuación para cubrir el vacío que lo domina. Durante buena parte de su aventura había logrado cautivar a los demás con esa fachada de valentía, pero la verdad es que hasta entonces apenas se sostenía con una identidad prestada. Al quedarse sin ese disfraz, se ve obligado a aceptarse que es un don nadie en un escenario, que no encuentra un sentido propio y que la idea de ser un héroe obedecía más a sus necesidades de llenar un hueco interior que a una vocación auténtica. A partir de ese momento, Rango se da cuenta de su fragilidad. La fama y la confianza del pueblo era un reflejo de lo que él deseaba aparentar, no de lo que era realmente. Ante esta revelación, su sensación de vacío se hace más evidente y se pone en manifiesto a la falta de esencia verdadera detrás de su personaje. Desolado, emprende el camino de regreso al desierto hacia el mismo lugar donde todo inició. Sin darse cuenta, su mente vuelve a preguntarse sobre su verdadera identidad y sobre ese impulso que podría llevarlo a cruzar al otro lado. En ese trance, agotado y al borde de su límite, se desploma y es arrastrado por unos insectos, ocasión que lo lleva a encontrarse con el mítico espíritu del oeste. Ya en este punto, Rango vuelve a verse como un don nadie, perdido en mitad de la nada, sostenido por una identidad ficticia que él mismo inventó. Sin embargo, esa crisis se interrumpe cuando se topa con el espíritu del oeste, quien le recuerda algo esencial. No es su autopercepción lo que lo define, sino las acciones que decide llevar a cabo. El espíritu también le hace ver que un deber que cumplir, un destino por enfrentar y que huir o dejarse abatir por su inseguridad no resolverá nada. Este encuentro marca un antes y un después en su travesía. Deja claro que la única forma de superar la farsa y encontrar un auténtico propósito es asumir la responsabilidad de sus actos y finalmente convertirse en la figura que, hasta el momento, solo pretendía ser. Tras asimilar esta revelación, Rango comprende finalmente lo que está ocurriendo con el agua y a dónde se dirige. Al mismo tiempo descubre detalles sobre la civilización que lo rodea y vislumbra la forma de recuperar no solo el recurso que sostiene la vida en el pueblo, sino también su propia reputación. Más allá de eso, ve la oportunidad de restablecer la confianza de quienes creyeron en él, y sobre todo, la suya. Con un plan cuidadosamente trazado, Rango regresa al lugar donde lo había perdido todo. Decidido a retomar su destino, Jake, a punto de acabar con Vince, se ve interrumpido por el desafío directo de Rango, quien lo enfrenta con una amenaza de muerte. El duelo arranca y conforme al plan de Rango, las tuberías de agua se abren para arrinconar a Jake contra las cuerdas. Todo parece marchar bien hasta que el alcalde hace su aparición, revelando que Vince sigue en su poder y usando esa ventaja para neutralizar a Rango, a quien encierra junto a ella en la bóveda del banco con la clara intención de asfixiarlos. Sin embargo, el plan fracasa cuando Rango, gracias a la última bala que había sacado de su arma con anterioridad, logra escapar y dar un vuelco total a la situación. Finalmente, el alcalde, que segundos antes había traicionado a Jake, es derrotado por el mismísimo, con lo que Rango consigue no solo liberar a Vince, sino también asegurar el futuro del agua y del pueblo. Al final, Rango salva a todos y recupera su lugar dentro de este mundo, entendiendo que no basta con inventar una identidad para sentirse valioso. Su verdadera transformación ocurre cuando deja de apoyarse en mentiras y reconoce sus miedos, convirtiéndose en un héroe de verdad, no solo de nombre. Durante su travesía pasó de ser un lagarto que vivía en una pecera, sin un rumbo ni ambiciones claras, a un sheriff héroe de la aldea.
Esta evolución se cristaliza cuando asume la responsabilidad de salvar a la comunidad, no por la gloria que eso le aporte, sino por el deber moral que siente. Ahí radica el verdadero triunfo. Rango descubre que ser valiente significa superar las dudas y preocuparse por el bienestar de los demás, más que adornarse con proezas imaginarias. Finalmente, tras superar las adversidades y demostrar que sus actos valen más que cualquier historia que solía inventar, se convierte en el héroe que, al principio, solo representaba con su imaginación. Ese viaje lo libera de la necesidad de fingir y lo impulsa a encontrarse a sí mismo con sinceridad. Después de encarar sus temores y vencer a los villanos que amenazan el agua y la paz, Rango entiende que la grandeza no se limita a una máscara o a una historia inventada, sino que surge de tener el valor de defender lo que se quiere. Así cierra el ciclo de un don nadie, inseguro y actor de muchas personalidades, y se convierte en un sheriff que ha ganado su lugar de forma genuina, dando ejemplo de que uno crece al encarar la realidad y comprometerse con un propósito más grande que uno mismo.